¿Y cómo estás, Angie? Y chicos, y Mario, Marina, chicos. Pues estamos aquí, obviamente, estamos en algo nuevo, ¿no? Entonces, primero Dios, esto pase también. Pues ya llevamos 6 meses en casa los domingos. Y aunque es cómodo los domingos en la mañana, ¿no? No es igual. Sí, por favor. Gavin, ¿puedes prender? Entonces, todo nuevo aquí. Tienes que hacer una Sí, y una señal con la voz para que sí. Ok. Y sí, estaremos grabando también el servicio para luego pasarlo a Facebook, para Roberto y Vicky, para Luis y Pili, los que no pueden estar aquí con nosotros. Entonces sí, pues Dios está en control. Dios ha estado en control los últimos meses de nuestras vidas, ¿no? Pero qué gusto que enfrentaste el virus también y ya Dios te salvó. Mario, Marina, ustedes anduvieron con Carlos y otros en la camioneta, y gracias por su siempre generosidad en servir, ¿no? Y sí, y obviamente Daniel y Tere también sirviendo a todos de la iglesia, ayudando especialmente a Simón y familia. Edgar y Andrea igual. Angie, sigues cortando pelo, entonces qué bueno, ¿no? Un servicio importante. Niños en la casa con estudios, ¿no? Nunca jamás saliendo con amigos en la calle, ¿verdad? Pues sí, entonces estamos aquí otra vez y primero Dios estaremos más y ya pronto, sea en un mes o hasta el fin del año, podamos poner otras sillas y estar todos juntos, ¿no? Entonces, familia viviendo en casa, los queremos y por eso no están aquí, porque los queremos, ¿no? Y pues sí, lo estamos orando. Entonces, empecemos en oración este tiempo y vamos a comenzar. Padre Dios, gracias este día porque estamos aquí, este día del Señor. Es tu día, Señor, para recordarnos, enfocar la mente en ti. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a quitar cualquier otra distracción o preocupación, Señor, pero y exaltar aquí juntos el nombre de Jesús. Pues sí, son 6 meses, Padre, que no estamos aquí juntos y como familia. Y pues estamos agradecidos por tu protección, por tu provisión en este tiempo. Reconocemos las pruebas, las dificultades, las pérdidas que hemos sufrido como iglesia, en familias en la iglesia. Y Padre, tú estás en control de eso también. Y en eso también confiamos en ti. Ayúdanos ahora a entrar en esta nueva etapa y andar con confianza porque tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres bueno y tú eres sabio. En ti confiamos, Señor. Gracias. Y toma nuestras alabanzas, nuestras actitudes hoy y sé glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estaremos empezando con este salmo para enfocar la mente en Cristo, en el Señor. Y esto es Salmo 147. Con cubrebocas hay que mantener el micrófono muy cerca. Si trajiste tu Biblia, checa en tu Biblia y checa Salmo 147. Salmo 147. Y los primeros versículos aquí pasamos en la pantalla y es una nota de la realidad. Yo siento que ha sido muy verdad en los últimos meses. Y aquí tenemos Salmo 147, 1-3. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén
y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Wow, o sea, no es exactamente, fue escrito hace 3,000 años para Israel o 2,500, pero es muy relevante para nosotros hoy. O sea, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye, en ese caso, a Jerusalén, pues en nuestro caso, a nuestro mundo pues quebrantado, ¿no? Reúne a los exiliados de Israel. Pues no somos exactamente Israel, pero estamos reunidos otra vez, ¿no? Y entonces restaura a los de corazón quebrantado. Hemos tenido los corazones quebrantados en los últimos meses, ¿no? Y aquí Dios es quien restaura. Entonces vamos a alabarlo y vamos a empezar primero con otra lectura bíblica y buscaremos una forma de hacerlo. Pero por el momento hoy voy a leer. Entonces aquí Efesios 2. La historia de la restauración empieza con este pasaje. Pues este pasaje es un resumen entre muchos en la Biblia, pero nos recuerda, ¿no? que el coronavirus no es la cosa, el padecimiento peor para el ser humano. O sea, el coronavirus no es nuestra lucha más grave. Aquí en Efesios 2 nos explica eso. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso es nuestro enfrentamiento. Esto es nuestro problema más grave como seres humanos. O sea, tu amenaza en tu vida peor, pues tu amenaza peor no es coronavirus, no es el desempleo, es el pecado. O era tal vez. ¿Por qué sigue el pasaje? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces yo creo que en este pasaje de Tito 3 hoy, que Edgar va a compartir con nosotros, pues está conectado con Efesios 2. Pues entonces les invitamos a cantar. Grabamos estas canciones el otro día como grupo de música y vamos a cantar ¿Quién como el Señor? Y hoy es tiempo, ¿no? Porque estamos aquí reconociendo quién como el Señor nos salva, nos provee, nos cuida, ¿no? Y hoy es el tiempo de recordar eso.
Entonces, puestos de pies, tenemos cubrebocas todos, entonces no hay mucho peligro en cantar. Canta en voz baja si quieres o en voz alta y glorifica a Dios. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el nombre del Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Tiempo de morir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos. Es el pueblo glorioso, el inmenso de Dios. Hoy es tiempo que seamos. Es el
pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos. Es el pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos. Es el pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Pues estaremos descubriendo situaciones técnicas, ¿no? Pueden tomar asiento y vamos a pasarnos a un tiempo de oración. Pues brevemente vamos a orar, ya pasaron en el grupo, vamos a seguir con eso porque hay muchos que no pueden venir. Entonces vemos ahí por Ari, por su dolor de la muela. Eso no es nada agradable, menos cuando uno tiene 8 años, ¿no? Por Angie Muñoz, vamos a seguir orando por Lucio. Y él sigue estable, no ha cambiado mucho su situación. Y por Marlene, y también otra prima de los Muñoz que está en el hospital con COVID. Y sí, por la familia, toda la familia, porque han pasado mucho. Nahum también, Marco, Rosa y Yaciel ya están básicamente mejor. Y que bueno, vamos a orar por Erlinda también. Pili ya cumplió este año y muchos la felicitaron ahí en WhatsApp. Y pues sí, le da gracias a Dios por eso. Y Gaby nos escribió hoy en la mañana también pidiendo por Sonia, su hermana. Entonces vamos a orar por ella y por esas decisiones. Y vamos a tomar unas peticiones. Aquí tengo mi hoja para peticiones. ¿Alguna otra petición? Vamos a hacer breves otra vez y directas. ¿Alguien más? Vero, ¿trabajo? ¿O cómo te fue en tu entrevista? ¿Sí? Ajá. ¿Te dieron trabajo? Ok. Gloria a Dios. Entonces eso es acción de gracias. Muy bien, muy bien. ¿Sí, Tere? Ok, sí, el curso Alfa es muy bueno. Entonces, salvación para los jóvenes. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Johnny, gusto verte. Ok, ok. ¿Cómo se llama? Oh, Raimundo. ¿No nos grabó un video la semana pasada? Ok, es otro Raimundo. Muy bien. Sí, Julie.
Ujú, ok. Ajá, muy bien. Está en casa, ¿no? Ujú, sí, ok, muy bien. Pues oramos, ¿no? Y presentemos estas peticiones. Am, ¿Qué tal si regresas una diapositiva, Fiona? Y así vemos la mayoría ahí. Pueden orar en sus lugares junto conmigo, delante de Dios. Padre Dios, gracias porque tú nos escuchas y a veces es muy obvio. Hay respuestas de la oración, como diste trabajo a Vero esta semana, como habíamos orado. Y a veces no es tan fácil en ver tus respuestas. Pero Señor, tú eres nuestro Padre y tú como un Padre celestial, tú tienes la sabiduría que no tenemos y tú tienes el conocimiento que no tenemos. Y Padre, confiamos en ti. Y gracias Padre, porque podemos acercarnos al soberano del universo, al creador infinito, Señor, de un universo tan grande que pues hay miles y miles de millones de millones de millones de millones de estrellas, Señor. Y la Biblia dice que tú llamas a cada estrella por su nombre. Pues qué increíble, Señor. Y tú nos escuchas. Y sabemos que no tenemos ningún derecho en nosotros en acercarnos a ti, Señor. Somos pecadores. Esta semana, pues hasta a lo mejor hoy, hemos pecado contra ti en actitudes y en falta de fe y en palabras que hemos dicho, aún en familia y, y otras cosas, Padre. Entonces confesamos esa realidad de nuestro pecado, pero no quedamos en eso porque tú tampoco te quedaste en nuestro pecado. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y es por Él, por su grandeza, su perfección, su sacrificio en la cruz y su victoria en la resurrección, que podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias. Gracias porque tú, siendo tan grande y tan perfecto, escuchas y amas a nosotros, tan pequeños y tan pecadores. Y gracias, tenemos nuestra esperanza, tenemos nuestra identidad en eso, en Cristo, Señor. Y Padre, gracias porque podemos presentarte con estas peticiones. Y pedimos por la pequeña Ari, sana esa muela, Señor, y ayuda a que encuentren un buen dentista si es necesario, Padre. Y por la familia, pues Muñoz Martínez, Señor, los primos, tíos, tías que están enfermos, am, Padre, te pedimos mucho por ellos, en especial por Lucio y Marlene que están internados, pues que se mejoren sus cuerpos, que sus organismos peleen y ganen contra el virus en su sistema. Y Padre, da fuerzas y sabiduría e integridad a los doctores, las enfermeras, y glorifícate en su sanidad, te pido. Y por los demás de la familia que se han recuperado, aún Marco, Rosa, Jaciel, también, Padre, y pedimos por ellos, por Erlinda también, y por la familia Muñoz, que des provisión de trabajos y tareas y necesidades en familia. Padre, también te pido por Sonia, la hermana de Gaby, en las decisiones importantes que tiene que tomar y que tú seas parte de ese proceso y te muestres en su vida. Ella ha confesado a Jesús como su Salvador y Padre, te pido que le ayudes a crecer en esta situación que enfrenta. Y gracias por Gaby, te pido por Ángel en el trabajo también. Te damos gracias por Pili, Señor. La amamos mucho como iglesia y en lo personal de familia. Y gracias por ella y todo lo que nos trae, nos da el gozo que lleva y
pone en nuestras vidas, Padre. Gracias por Pili y por Luis. Y pedimos ahora por Daniela, por Fer, en ese grupo de jóvenes en que participaron con el curso evangelístico, Señor. Y te pido en este momento que los jóvenes que han escuchado las 10 semanas del curso, que tengan corazones suaves, que tengan corazones abiertos al Evangelio para entregar sus vidas a Cristo. Y Padre, te pido por Johnny en su trabajo en Atlisco. Gracias por el trabajo que está realizando. Señor, gracias por esa oportunidad y gracias por todo lo que Él da a los niños ahí en la casa. Te pido primero que le des fuerzas y ánimo y sabiduría en todo esto. Seguramente enfrenta a niños, o sea, habla y trabaja con niños que han sufrido mucho y necesitan mucho de Cristo, Señor. Dale fuerzas en eso. Y te pido en especial por este niño Raimundo, que tú estés presente en su situación, en su vida. Padre, te pido por Julia y familia, Señor. Gracias porque Enrique puede empezar clases por fin mañana. Ayúdale a florecer. Así no es lo ideal en estudiar en computadora en casa, pero también presenta oportunidades diferentes. Bendice a Enrique en esta nueva etapa en los estudios. Y por Julia, Señor, en su salud. Padre, te pedimos mucho que le des fuerzas, le des sanidad y que los doctores, los estudios, todo lo que está pasando, pues que den respuestas y un estado nuevo de salud te pedimos. Padre, glorifícate aquí en nuestra reunión, nuestro tiempo juntos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en Tito. Tenemos hoy y en 8 días para terminar esta serie de las cartas pastorales. Y les invito a que busquen en su Biblia a Tito, capítulo 2. Y eso me acuerda. Si se notan, en los baños ya agregamos nuevos equipos, ¿no? Para toallas, para lavar y limpiar las manos. Entonces les invitamos a hacer un tour de los baños y simplemente, pero ven eso y ayúdenos a mantener los conectados con la pared y todo bien, ¿no? Entonces muchas gracias a los que fueron a trabajar, a comprar. Roberto los consiguió y Arturo era el ingeniero encargado de instalarlos ayer. Entonces, gracias, Arturo. Pues vamos a leer entonces Tito 2. Tú, dice Pablo, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadores ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones.
No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces eso nos avanza el contexto para el pasaje y sí, estaremos anticipando luego capítulo 3. Pues vamos a tomar un tiempo de la Cena del Señor. Es algo que realmente desde abril no lo hemos hecho. Y la razón es porque la Cena del Señor, el diseño, la intención de Cristo en eso, es hacerlo algo que hagamos en comunidad. Entonces, hacerlo tú en tu casa, hacerlo nada más una familia en casa, pues, o sea, no viola una ley de Dios, no es, pero realmente la intención es que estemos juntos. Y aún así no vamos a hacerlo igualito que lo normal, pasando los elementos, ¿verdad? Pero aquí estamos juntos otra vez y hoy pensamos en hacer un tiempo especial para celebrar esto. En 15 días, en octubre, el primer domingo de octubre, lo haremos otra vez. Pero hoy, por ser algo diferente, algo especial, al celebrar juntos, estaremos haciéndolo. Entonces, les invito a que busquen en sus Biblias en Mateo 26. Y si trajeron sus elementos, pues obviamente, normalmente lo hacemos repartiendo, compartiendo, ¿no? Porque así es la idea de cenar juntos. O sea, no es cena si yo llego a la casa de Mario y Marina y yo llevé mi comida y me siento en un rinconcito y ellos están ahí en la mesa comiendo su propia comida y eso no es una cena normal, ¿ok? Entonces estamos llegando al 50%, pero estamos aquí juntos. Entonces les invitamos, si trajeron sus elementos, si no te preocupes, o sea, ¿por qué? Pues estamos aprendiendo cómo hacerlo. Y si sentimos por lo del coronavirus, sería más seguro no repartir entre nosotros cosas, ¿no? Entonces, acuérdate, esta comunión es un tiempo de recordar, reconocer, celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador, es un tiempo de darle gracias, de recordar el costo de tu salvación y anticipar que algún día cenaremos todos con Él en la presencia de Dios, sin ninguna preocupación, sin ninguna tristeza, sin ningún coronavirus, nada. Estaremos en un tiempo de gozo completo y perfecto. Entonces, los gozos que tenemos hoy en día en la vida son de momentos, ¿no? Son anticipatorios, anticipando el gozo completo en la presencia de Dios. Entonces, te digo todo esto porque la idea aquí no es excluir, no es, si no trajiste tus cosas, pues estamos haciendo algo nuevo que nunca hemos hecho antes, ¿no? Entonces, si no tienes, no te preocupes. Esto no es, no estás perdiendo
algo especial o alguna bendición espiritual. Eso no es el chiste. Pero aquí vamos a reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos en Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Acuérdense que la Pascua era la cena especial de los judíos, conmemorando, recordando la liberación de la esclavitud en Egipto, que Dios los había liberado, sacado de la casa de la esclavitud y los había sacado de Egipto, libres. Entonces, es lo que es el momento que Jesús está celebrando con sus discípulos. Al anochecer, versículo 20, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Entonces vemos aquí en medio de un momento especial, un momento clave en la vida de Jesús, aún está ahí infectado la situación por el pecado. Y aún en medio de la celebración de la liberación, ya vemos la presencia de la traición, de la entrega al pecado. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón del pecado. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Y aquí en versículos 26 al 30 tenemos ya la institución de la cena del Señor. Él tomó el pan y lo repartió, diciendo: esto es mi cuerpo. O sea, un sacrificio siempre es un sacrificio de algo físico. Es un sacrificio de un animal, del cuerpo de un animal. Y Jesús ahora está diciendo: para hacer algo nuevo en el mundo de Dios se requiere un sacrificio. Y este cuerpo mío es ese sacrificio perfecto, nos dice en Hebreos, una vez para siempre. Y la sangre representaba la vida, la fuerza de la vida. O sea, en tu cuerpo tienes más o menos que 6 litros de sangre, ¿no? Y eso no es decir que cada gota de la sangre de Jesús se derramó en la cruz. Eso no es. Pero sí, se perdió mucha sangre. O sea, el derrame de la sangre es el sacrificio. Y representaba en los pactos ese perdón del pecado, ¿no? La consecuencia del pecado y entonces el precio del pecado era la sangre. Entonces aquí hoy en día, a 2000 años de
esta cena, pues vemos que el precio de nuestro pecado es la vida de Cristo, su cuerpo y su sangre. Y podemos reconocer que como en medio de un momento sagrado estaba presente el pecado. O sea, Judas estaba ahí y luego salió y traicionó esa misma noche a Jesús. Y nosotros, todo lo que tocamos está contaminado por el pecado. Si somos honestos, si nos ponemos a examinar cada motivo de cada acción, de cada palabra, o sea, aún en las cosas buenas que hacemos, nosotros somos infectados por el pecado. Y es un virus, un problema mucho peor que coronavirus. Y además es por mi culpa. O sea, alguien se infecta por coronavirus, no por su culpa, ¿verdad? O sea, no es por hacer algo malo, no hay culpa, no hay pena en enfermarnos con coronavirus. Es algo exterior que me infecta. El pecado, al revés, empieza en mi corazón, empieza en mi mente, empieza en mis actitudes y sale de mí. Y no podemos quitar esa contaminación en nuestras fuerzas y poderes. Pero Cristo es la solución. Él es la medicina esencial, sin la cual no hay perdón de pecados. Y Jesús aquí en este momento está diciendo, mi cuerpo y mi sangre será ese sacrificio por tus pecados. Y si estás aquí hoy y no has aceptado, si no has dicho a Cristo, yo necesito una solución para mis pecados, reconozco mi culpa delante de ti, reconozco que desobedezco a mis papás, reconozco que digo cosas, que, o sea, hago chismes de otras cosas, de otras personas, soy envidioso de otras personas y, o sea, hago cosas contra otras personas, hago cosas contra personas que ni conozco. O sea, tengo esta contaminación de mi pecado y no puedo soltarme, limpiarme de este pecado. Si has dicho esto, si reconoces esa verdad y has puesto entonces tu esperanza en Cristo, que Cristo murió, Cristo tomó tu lugar, Cristo dio su cuerpo por tu cuerpo, su sangre por tu vida, por tus culpas. Si has confesado esto, esta cena es para ti, para recordarte del sacrificio de Cristo, para siempre mantenernos con un tiempo de reconocer, de enfrentar esa realidad. Si no has dicho eso a Cristo, si estás con preguntas, con dudas, con incertidumbres, está bien. Pues la cena es una invitación, pero no has pasado a la mesa todavía. Entonces te invitamos a tomar en serio este tiempo de examinar tu vida, de examinar la realidad del pecado en tu vida y de confesar tus pecados. Acepta a Cristo ahora mismo. Dile que sí, confieso mis pecados, Señor. No puedo quitar esa contaminación. Y reconozco el sacrificio increíble, infinito de Cristo. Y dependo de Él y solo de Él. Entonces, este es un tiempo para eso. Entonces, les invito a hacer una reflexión. Si trajiste los elementos, pues ahora sería el tiempo, el momento en familia de hacerlo. Si no, el deseo, el plan no es dar pena, pero cierra tus ojos, ora, contempla esto y con confianza, porque Cristo también murió por ti.
Padre Dios, gracias porque tú has provisto la cura, Señor, la solución a nuestro problema, a nuestra enfermedad culposa del pecado, Señor. Y Señor, gracias por Cristo. Y estamos aquí reconociendo que Él es Señor y Él es el sacrificio perfecto. Él siendo Señor, Él siendo el creador, el sustentador de todo el universo, se dio a sí mismo por nosotros, que no merecemos nada. Entonces, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestras vidas. Y aquí estamos reconociendo que el cuerpo de Cristo fue dado por nosotros. Amén. Pues toma este pan. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Les invito a que tomen la copa y vamos a beber. Daniel, ¿puedes dar gracias por la copa y este tiempo en voz fuerte? Amén, gracias. Pues vamos a cantar entonces. La comunión, la cena del Señor, también es una celebración de esta realidad, de un amor. De tal manera al mundo tú amaste, que ahora tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición.
De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. ¿Pueden tomar asiento? Y les invitamos a tomar sus Biblias. Y estamos en Tito 3. Y Tito 3 es el pasaje que Edgar va a compartir con nosotros hoy. Y les vamos a leer. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Entonces vamos a escuchar a Edgar en este tiempo. ¿Y qué tal si oramos por él desde ahí? Pues Padre Dios, gracias por Edgar y por su vida y por Andrea y el peque Samuel. Y gracias por tu provisión en sus vidas. Gracias por tu provisión a tu iglesia en ellos. Y te pido que le bendigas, que uses sus estudios, su preparación, sus palabras aquí ahora a tocar nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos usas aunque no nos necesitas, Padre. Y gracias porque nos bendices
en tu palabra, en todo lo bueno en nuestras vidas. Entonces, bendice a Edgar, te pido, y danos corazones para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Edgar. Hola, buenos días, buenas tardes, tal vez algunos, para cuando vean este video. ¿Cómo están? Bien. Sí, 5 vi. Excelente. Pues, como bien dijo Tim, estamos viendo o llegando a la última parte de las cartas pastorales, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver desde el capítulo 2 del versículo 11 hasta el 3 en el versículo 8, al cual he denominado renovados para el bien, ¿sí? Y honestamente este pasaje me gustó mucho como muchos otros, pero me gustó cuánto puede contextualizarse a nuestras vidas, ¿sí? Y a lo que nos rodea en nuestro entorno. Y honestamente, Pablo anima a Timoteo a que pueda, pues a su vez, animar y recalcar a las personas que son de Creta, ¿sí? A que han sido renovados precisamente por el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo para el bien, ¿sí? Y algo que inundó mi mente fue una pregunta constantemente mientras estudiaba el pasaje, que es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr hacer el bien cuando vivimos en un país, cuando vivimos en un contexto, en una colonia tal vez, donde va en contra a la cultura de Jesús? O más bien, Jesús, Dios mismo, está en contracultura de nuestra actualidad y en la actualidad de ese momento en Creta, ¿no? ¿Cómo podemos vivir haciendo el bien cuando en el trabajo vivimos cosas pues súper intensas? Realmente algo que puedo compartirles es que a veces le digo a Andy que siento que cuando estoy en el trabajo estoy como en una jungla laboral, ¿no? O sea, hace no mucho tuve que aplicar pues un cuestionario porque está entrando en vigor una norma que se llama de riesgos psicosociales, ¿sí? Y tenía yo que aplicar una encuesta donde pues se evaluaban varios factores, pero uno de ellos era la violencia laboral, ¿sí? Y dentro de la violencia laboral, algo que teníamos que evaluar es cuánto como compañeros de trabajo podemos confiar entre nosotros. Y honestamente, o tristemente, no hubo ni una sola persona que pudiera decir que puede confiar en sus compañeros de trabajo. Nadie, ¿no? Y pienso, si es así, ¿cómo podemos hacer el bien? Y vamos a ir viendo a qué se refiere Pablo en este tema o en este pasaje por hacer el bien. Pero en temas generales, esa fue la pregunta que más me llamó la atención en todo este pasaje, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el bien cuando vivimos en un lugar donde pues parece que todo se está yendo al caño? ¿Cómo podemos hacer el bien cuando estoy tan estresado porque no tengo trabajo? ¿Cómo puedo hacer el bien cuando mi mente está tan ocupada porque mi vecino me falta el respeto? ¿Cómo podemos hacer el bien
cuando me siento tan abrumado por la violencia y la inseguridad en la que vivo. ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo podré reaccionar de tal forma que eso se diga que estoy haciendo el bien? ¿Cómo puedo hacer el bien? Tal vez en la escuela, cuando tal vez me hacen bullying, o cuando me señalan o me molestan, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer el bien cuando soy atacado constantemente en la calle, incluso tal vez en mi casa por mi familia? No lo sé. Honestamente no sé qué vivamos cada uno de nosotros, pero lo que sí sé es lo que dice Pablo a la respuesta a esta pregunta. Y honestamente, entre más puedo estudiar la palabra de Dios, puedo darme cuenta que hay muchas preguntas muy complicadas a nuestra vida. Y el cómo puedo hacer el bien es una de ellas. Pero también me he dado cuenta que Pablo siempre responde de la misma manera. Y la respuesta siempre es el Evangelio. Y lo muestra en muchas maneras. Es como tener un diamante que tiene varios enfoques. Y Pablo en diversas situaciones va mostrando el mismo diamante, pero con perspectivas diferentes, pero siempre es el mismo diamante y siempre es la misma respuesta a diferentes preguntas. Y en esta ocasión no es la excepción. Pablo responde cómo podemos hacer el bien en medio de una situación tan complicada. Me dio gusto saber que al menos aquí en las personas que estamos presentes, tal vez el 30% de la audiencia conoce la película, ¿verdad? Pues, ¿alguien recuerda a este par de personajes? ¿Saben cómo se llaman? ¿Y el otro? ¿Quién? Porky, ¿no? La verdad es que esta imagen es una de mis escenas favoritas en la película, ¿no? Y no sé si recuerdan qué sucede en este momento, pero Woody está hablando con Forky y está tratando de que entienda quién es él o quién es ahora él. No sé si recuerdan, pero Forky, y por eso imagino que viene el nombre, pero era un tenedor. Pero no solo era un tenedor que estaba en la basura. Y Woody está tratando de hacerle ver que ya no es más un tenedor, mucho menos un tenedor que estaba en la basura. Ahora es un juguete. Y es un juguete que debe vivir como un juguete, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo a Forky entender eso. Él quiere seguir siendo basura. Es curioso, ¿no? Pues pienso que lo que hoy vamos a ver es muy parecido a esto. Pablo está intentando decirle a Timoteo que transmita a los creyentes en la isla de Creta que ya no son más lo que eran, ¿sí? Que son seguidores de Cristo y como tal deben actuar, deben avanzar, no deben seguir siendo lo que eran, ¿sí? Porque ya no son más eso. Entonces, por eso es que me gustó tanto esta imagen. Les juro que cuando vi esta película, obviamente no pensé en este pasaje. Cuando vi este pasaje pensé en esa película. Pero cuando vi esa película, pensé algo similar a lo que estaba viendo aquí.
Pero bueno, antes de entrar y de ir viendo qué es lo que Pablo con exactitud dice en estos pasajes, me gustaría que hiciéramos una pequeña introducción. Sobre todo para empezar a ver el contexto del pasaje. Honestamente me gusta mucho cuando tengo que predicar, tratar de entender casi cada cosa que se dice en el pasaje, porque eso hace una visión tan amplia de lo que Pablo o cualquier otro que haya escrito en la Biblia nos ayuda a ver o a entender mejor qué es lo que quiere decir y por qué lo dijo. Y primero que nada me gustaría que recordáramos o pensáramos quién es Tito, tomando en cuenta la idea inicial que propuso Tim en el primer pasaje. Pablo era un colaborador de Tito. ¿Y era? Pues aparentemente un colaborador de misiones especiales, ¿no? Como muchos otros que tenía. Y vaya misión especial a la que lo ha enviado Pablo en el pasaje a ir a la isla de Creta, y veremos por qué. Aparentemente era joven y aparentemente también no tan joven como Timoteo, pero era joven. ¿Y quién eran los cretenses o la isla de Creta? Básicamente parecía un ejército de pinochos, ¿no? Era una isla griega como muchas, infectada con la mitología de ese lugar, la mitología griega. Y aparentemente en esta isla había pues una cierta admiración o adoración, no sé exactamente cómo llamarle, a Zeus, ¿sí? Y este Zeus que ellos veían, o como ellos pues sí tenían concebido a él, era como un Zeus que era un mentiroso, un engañador, era aquel que se salía con las suyas. Y vemos cuánto impactaba esto la vida de los cretenses. Porque si algo sabemos de los cretenses, ahí está, es que eran denominados mentirosos. Cualquiera que en el mundo antiguo quisiera decirle a alguien que era un mentiroso, le decía, eres un cretense. ¿Sí? Y vemos cuánto sentido tiene entonces todo esto cuando Pablo comienza en su carta a Timoteo diciendo lo que dice o escribiendo lo que escribió en los primeros 2 versículos, que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguemos a conocer la verdadera religión, ¿sí? Dice el versículo 2, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Entonces, Pablo desde el principio está haciendo una comparación con su contexto, con lo que son ellos y con lo que deben ser ahora en Jesucristo, ¿sí? Y vemos que Pablo, en su primer capítulo, algo que pide a Tito es que establezca líderes o nuevos líderes en esta isla que hay en esa isla de Creta, ¿sí? Porque los que había realmente estaban haciendo las cosas tan mal que ponían en vergüenza el evangelio. Es por eso que Pablo pide a Tito que establezca nuevos líderes, y veíamos hace un par de semanas cuáles eran las características que Pablo pedía para estos nuevos líderes. Al mismo tiempo, también en su primer capítulo, Pablo pide que confronte a los falsos maestros que tanto daño estaban haciendo con esta doctrina equivocada. Y después, Pablo en el capítulo 2 y 3,
básicamente lo que está diciendo a Tito es que enseñe a hacer el bien a los cristianos en la isla de Creta. ¿Sí? Y otra vez pensando en la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos el bien? Y en este querer hacer el bien, Pablo pide a Timoteo que se enfoquen en al menos 2 escenarios. El primero, como lo vimos con Johnny la semana pasada, en un contexto más cercano, un contexto más familiar, ¿sí? Hablando acerca de los ancianos, de las ancianas y de los jóvenes, e incluso de los esclavos, aunque actualmente podría parecernos que es un contexto más laboral. Hablando de los esclavos, era una relación más familiar, porque los esclavos estaban más en la casa, ¿no? Que tal vez los jornaleros, podríamos decir. Entonces, Pablo primero invita o exhorta, anima a que los cretenses cambien su forma de vivir en un contexto más cercano, primero en casa, ¿no? Y vemos hoy en día que sigue siendo una de las partes fundamentales para el crecimiento de los cristianos, ¿sí? La base está en casa. Después veremos hoy que en esta segunda parte de este segundo capítulo, Pablo escribe un pequeño puente teológico para unir estos 2 escenarios, ¿sí? Que en el cual básicamente, o como a mí me lo parece, es el corazón de la carta y podría ser probablemente el hilo conductor de toda la carta, ¿sí? Y por último, veremos que el segundo escenario del que habla Pablo es que les anima y les invita a ser ciudadanos modelo en medio de toda esta situación, en medio de esta isla donde básicamente tenían como eslogan algo parecido como a el que no tranza no avanza, ¿no? Eran tan mexicanizados estos cretenses que vivían de esta manera. Entonces, es por eso que pensaba en la pregunta que decía inicialmente, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podían los cretenses lograr eso? ¿Cómo podemos los mexicanos lograr eso? ¿Cómo incluso podemos los colonos de Romero Vargas lograr eso? A sabiendas, honestamente, y es algo que abiertamente todos sabemos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero muchos cuando preguntan de ¿dónde vives? Y dices, ¿en Romero Vargas? O sea, sí, no, hay quienes dicen en la Ratero Vargas, ¿no? Honestamente. Y digo, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos hacer el bien en un contexto así? Tal vez es que realmente, como decía Tim en el primer capítulo, ¿realmente será una misión imposible? Pues vamos a ver qué dice Pablo. Y como mencioné, vamos a iniciar con este puente teológico del que habla Pablo en el versículo 11. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y dice el versículo 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, ¿qué está diciendo en estos primeros 2 versículos Pablo? Realmente Dios nos ama tanto y ha sido tan bueno con nosotros que nos ha brindado la oportunidad, ¿sí?, de no recibir el castigo que realmente merecemos.
Pero no solo eso, este amor es tan grande y este ejemplo de la bondad de Dios es tan palpable que debería enseñarnos a vivir de una manera justa, ¿sí? Si realmente entendemos nuestra posición delante de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Eso debe ayudarnos a cambiar nuestra vida. Y dice el versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Alguien sabe quiénes son este par de personajes? El 23 seguro. Michael Jordan. ¿Y el 33? ¿Alguien sabe quién es? Exacto. Puedo decir el nombre, pero no va a salir tan bien como a Tim. Entonces, básicamente, el 33 es, pues, una persona que jugaba básquetbol con Jordan, ¿no? Y eran juntos a un lado de Dennis Rodman, pues un excelente equipo. Y eran geniales, realmente hacían cosas increíbles en ese deporte. Y llegó un momento en el que el número 33, pues se cansó y pidió vacaciones. Se cansó de llevar el más alto nivel su juego, de la disciplina tan grande que tenían que llevar para lograr lo que lograban. Y llegó un momento, digo, no fue en este tiempo, fue más adelante en esta imagen, pero llegó un momento en el que pidió vacaciones porque ya estaba, pues estaba cansado, ¿no? De este nivel que llevaban. Y después de eso, fue tan difícil para él regresar al mismo nivel. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué pongo esta imagen? Dice el versículo 13 que esta es la forma en la que debemos vivir mientras aguardamos la esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y honestamente pudiéramos pensar cuán difícil es llevar este nivel de disciplina constantemente. Pero si algo podemos ver en este ejemplo, es que cuando nos alejamos del Señor, cuanto más nos alejamos y nos relajamos más difícil va a ser regresar al camino de Dios. Más nos vamos a alejar de la justicia de Dios. El versículo 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar así un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Pablo está diciendo en el versículo 14 que hemos sido rescatados por el Señor, apartados de toda maldad, para vivir dedicados a hacer el bien, ¿sí? Es decir, que como veíamos en nuestra historia inicial, así como Forky fue sacado de la basura y hecho un juguete, era para que viviera como un juguete. Lo mismo pasa con nosotros. Hemos sido rescatados para el bien, para vivir haciendo el bien. Y dice el versículo 5, el versículo 15, esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Sí? O sea, está haciendo
en este último versículo del capítulo 2, Pablo está haciendo con esta pequeña oración un resumen diciendo, todo esto que te digo es porque es lo que debes enseñar. Y después de esto, Pablo, en el versículo 1, les pide y les anima a ser ciudadanos modelo, ¿sí? Y dice en el versículo 1, recuerda a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y autoridades siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, ¿sí? Y puse esta imagen porque está tan al día, ¿no? Con nosotros acerca de ser obedientes y sumisos ante la autoridad. Y me gusta, y por eso lo repetí 3 veces, la palabra siempre. No dice cuando estés de acuerdo o cuando creas que sus ideas se alinean con las tuyas, o incluso tampoco dice cuando creas que lo que te están pidiendo es justo. Tampoco dice eso. Dice siempre, ¿no? Y otra vez puse esta imagen porque está muy al día con lo que estamos viviendo, ¿sí? Y pienso que no solo, o sea, es algo que estamos viviendo, pero hay muchas otras cosas que han pasado, ¿sí? Y nos cuesta, de verdad nos cuesta alinearnos al gobierno porque sabemos muchas veces que lo que piden son insensateces. No obstante, Pablo nos anima a que seamos obedientes y pongámonos en el contexto de ese momento. Sabemos que en ese momento quien gobernaba era el Imperio Romano. Y si algo hacía el gobierno romano era poner su pie en el cuello de aquellos por los que habían o que estaban subyugando políticamente. Entonces pensemos que probablemente pues lo que ellos vivían era mucho más intenso de lo que ahora vivimos nosotros, ¿no? Y venían tantas ideas a mi cabeza cuando veía este versículo, porque honestamente y no he escuchado personas creyentes que digan esto que voy a decir, ¿sí? Pero sí he escuchado otras personas, ¿no? Que no son creyentes. Que casos tan sencillos como hay personas aquí en Puebla que tienen sus vehículos con placas de otro estado para que no les toque fotomulta, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ¿es en serio? Digo, yo tengo placas de otro estado, pero no fue por ese motivo. Yo compré, el vehículo que compré ya venía con placas de otro estado, ¿sí? Y de hecho, aunque tengo placas de otro estado, cuando paso en los lectores de velocidad, no paso más rápido, ¿no? O sea, sigo los límites de velocidad, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos alineados con nuestros impuestos? ¿Cuántos hemos manejado por mucho tiempo sin licencia, por ejemplo? ¿Cuántos nos rebelamos ante muchas cosas? De donde son mis papás, no sé aquí, pero donde viven mis papás, cada cierto tiempo el gobierno hace una condonación del pago del predial. Y hay personas que van a ver cuánto cuesta el pago del predial y si les condonan, aprovechan para pagar. Si no, se esperan al siguiente año para saber si les van a condonar otro año, ¿no? Y hay veces que cuando les condonan 4 o 5 años es cuando aprovechan para pagar el de este año. Y ya nada más pagan este año
y ya no pagaron los 4 anteriores, ¿no? O sea, como cristianos no podemos hacer eso. No debemos hacer eso. Dice el versículo 2 de este capítulo 3, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Justo en esta parte es donde más me llamaba la atención la pregunta inicial que tenía. ¿Cómo podemos ser amables con todo el mundo? ¿Cómo podemos ser humildes con todo el mundo? ¿Cómo puedo ser amable con mi hermano cuando mientras estoy viendo la televisión pasa y me da un zape en la cabeza, ¿no? ¿Cómo puedo ser amable con mi compañero de trabajo que está esperando a que cometa un error para ponerme el pie e ir corriendo con el jefe y acusarme? ¿Cómo puedo ser amable en esas situaciones? ¿Cómo puedo ser amable con mi vecino que para su carro enfrente de mi puerta sabiendo que yo saco mi carro? ¿Cómo puedo ser amable ante eso? Pues Pablo nos dice cómo en el versículo 13 y nos recuerda que en otro tiempo nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pablo está diciendo que así como tú puedes ver a tu vecino, a tu compañero de trabajo y ver las cosas nefastas que hacen, tú eras exactamente igual que él. ¿Sí? Y Dios, en su misericordia, no esperó a que cambiaras para darte esta oportunidad de salvación. Él, al igual que lo mismo que pasó con nuestro amigo Forky, hizo con nosotros. No esperó a que estuviéramos fuera del bote. Él fue y nos sacó del bote. ¿Sí? Y mientras estaba viendo este versículo, y de hecho fue algo que platiqué con mi esposa, fue como, muchas veces nos cuesta trabajo entender este versículo, pensando en que, honestamente, ¿cuántos de nosotros realmente creemos que éramos así? Yo la verdad no creía que era así. ¿Cuántos realmente de nosotros pensamos que nos detestábamos entre nosotros mismos y éramos desagradables? ¿Y cuántos? Pregunto yo. Yo honestamente no pensaba que fuera detestable en ese sentido, ¿no? Pero el punto es que estamos tan inmersos en una sociedad que dice que somos buenos, que nos cuesta trabajo realmente ver cuán malos somos. Y es que cuando nos vemos a nosotros mismos, hasta guapos nos vemos. Pero en realidad, lo que está diciendo aquí Pablo es que esta no es la visión que nosotros podemos ver de nosotros mismos. Es cómo nos ve Dios con nuestros pecados. Esa es la imagen que mostramos a Dios con nuestros pecados. Tan es así que veíamos en Efesios del
a Efesios 2, del 1 al 10, veíamos que Pablo también ahí menciona que ciertamente éramos objeto de la ira de Dios. Éramos tan detestables que éramos objeto de la ira de Dios. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que seamos conscientes, y lo digo porque otra vez veo cosas increíbles donde trabajo y seguramente en todos los demás trabajos debe ser igual, ¿no? A veces, yo la otra vez le comentaba a Tim, ¿no? O sea, si quieres que tu fe sea aprobada, busca un empleo. De verdad. Porque ahí realmente aprendes a defender tu fe a través de tus actos. Ahí sí tu fe es probada y en muchas veces de una manera extrema. Pero el punto es que Pablo está diciendo que en otro tiempo éramos iguales, ¿sí? Y aunque a veces pudiéramos, y honestamente a veces me cuesta trabajo, pero yo muchas veces he pensado, o sea, no puedo creer que esta persona sea así. O sea, está loca, ¿no? Podría decir. Pero no está loca. Lo que pasa es que no conoce a Dios. Y tú, o nosotros, que sí conocemos a Dios, no podemos actuar como si no lo conociéramos. Es lo que está diciendo Pablo. Y otra vez, Pablo, después de decir todo esto, apela nuevamente al Evangelio del versículo 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, que nada de lo que hagamos o nada de lo que hayamos hecho es lo que nos ha dado esa salvación, sino la puritita gracia de Dios, por su misericordia, ¿no? Y por eso es que puse esa imagen, por las palabras que habla acerca de la regeneración y la renovación, que básicamente Pablo está diciendo que hemos sido limpiados de nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva, como lo que vemos en la imagen, con respecto a la película, ¿no? Nuestro amigo Forky fue sacado del bote de la basura y fue hecho de nuevo. ¿Sí? Bueno, y sigue el versículo 7 diciendo, así, por medio de Jesucristo, así como recalcando otra vez que no fue por nada que hayamos hecho, así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y termina Pablo este pasaje, o bueno, al menos nosotros dejaremos en este versículo 8, diciendo, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Es decir, Pablo está diciendo que
tiene que recalcar esto para que nos esforcemos en hacer el bien. Otra vez, y creo que precisamente es que hace tanto énfasis Pablo en los versículos antes a esto. No porque el hacer las cosas o el hacer el bien nos ponga en una estima alta delante de Dios, porque primeramente Él sabía quiénes éramos y quiénes somos. Nada de lo que hagamos nos podrá poner en mejor lugar delante de Dios más que su propia sangre que Él ya dio. No hay nada más que hacer. Lo que se necesitaba hacer ya estaba hecho y lo hizo Él. No obstante, dice también Efesios 2:10 que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios, otra vez, dispuso de antemano. Entonces, Pablo cierra esto animando a que debemos hacer el bien, ¿sí? Porque para eso fuimos regenerados, para eso fuimos renovados, ¿sí? Fuimos renovados para hacer el bien. Y me gustaría terminar con un par de preguntas. ¿Estamos dedicados y empeñados a hacer el bien? ¿Estás viviendo para lo que fuiste renovado? Y quiero agregar un par de preguntas o de cuestiones. Pensemos, si hoy pudiéramos hacer un análisis a la vida de cada uno de nosotros, si por ejemplo pudiéramos preguntar a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos, a tu jefe de trabajo, si realmente creen que estés empeñado en hacer el bien, que realmente haces el bien, ¿qué creen que responderían? ¿Que sí? ¿Que no? O probablemente responderían, ni siquiera sabía que era cristiano. ¿No? ¿Cómo estamos o cómo podríamos demostrar que realmente hacemos el bien porque estamos viviendo de acuerdo a esa renovación que Dios nos ha dado? Pero no solo pensemos en este aspecto físico, porque puede haber muchas personas que sí estén empeñados en hacer el bien. Pero ahora me gustaría preguntarles y que pensáramos, ahora si el análisis no solo fuera físico, si este análisis pudiera llegar a límites mentales y pudiéramos analizar cuáles son tus pensamientos, cuál es el objetivo de tus buenos actos, por ejemplo, si realmente lo haces genuinamente, porque tu vida ha sido inundada por el Evangelio y no estás más que buscando hacer el bien por un amor genuino al Evangelio y a las personas, o realmente porque quieres que los demás vean que eres bueno. Si pudiéramos hacer ese análisis, ¿qué pensamientos encontraríamos en cada uno de nosotros? Me gustaría que nos fuéramos pensando en esto, ¿sí? Y que pidiéramos a Dios que nos ayudara primeramente a cambiar tal vez nuestros pensamientos si es que son incorrectos. Y animarles también a que pensemos en que hacer el bien en un contexto complicado, sí es posible. ¿Sí?
Si no, ¿por qué habría escrito esta carta Pablo a los cretenses y no solo a la isla de Creta? Honestamente, casi en cada carta que escribe Pablo, siempre hay una situación complicada con los filipenses, con los de Éfeso, con los de Corinto, ¿no? Digamos. Entonces, sí es posible hacer el bien en un contexto complicado. De hecho, no solo es posible, es necesario. ¿Sí? Y yo les animo a que podamos pensar en esto, y no solo pensar en esto, sino en de qué forma podemos hoy demostrar que realmente hemos sido renovados para el bien. Cada quien sabe cuál es su detalle o su talón de Aquiles. Cada quien sabe si tiene problemas en su actitud, a lo mejor en ciertas conversaciones, en su forma de actuar ante ciertas situaciones. ¿Sí? Cada uno sabe. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres bueno y fiel. Gracias porque tu misericordia, tu amor ha sido tan grande, Señor. Ayúdanos a que nuestro entendimiento del Evangelio, Señor, sea tal que podamos ser animados a hacer el bien por honor a tu nombre, Señor. Guíanos a que nuestros pensamientos no estén siendo inundados por ideas oscuras. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos abrazar tu evangelio de tal forma, Señor, que eso nos pueda animar a vivir una vida que glorifica tu nombre haciendo el bien. Y te pido, Señor, también, si hay alguna persona aquí o alguna persona que nos está viendo, tal vez a través de el video, que aún no ha aceptado a nuestro Señor, que tal vez ni siquiera está consciente de que está siendo objeto de tu ira por su mal comportamiento, por su forma de rebelarse contra ti, Señor. Te pido que tengas misericordia de él. Que lo que hoy hayamos visto a través de tu palabra pueda remover su corazón, que pueda poner pues este sentido de reconocer sus fallas delante de ti, Señor. Te pido que tengas misericordia de él o de ella, que tú le animes fielmente, que te reveles a él con poder, Señor. Y te pido para que los que hemos entendido tu evangelio podamos ser animados cada día a vivir de una forma que glorifique tu nombre, buscando hacer el bien. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Edgar. Y sí, es el reto del Evangelio de la Escritura. ¿Por qué? Porque vemos que la salvación no es algo que ganamos. Lo leímos en Efesios 2, lo leímos claramente en este pasaje. No es un premio que ganemos de Dios por portarnos bien. Pero nos impone un llamado a vivir lo que seremos en el Evangelio. Dios nos transforma, Dios nos cambia en el ser. Y sí, hay una obligación de vivir así como Dios nos ha salvado, ¿no? Pero esa obligación es como dices a una águila. Vuela, es tu obligación volar.
¿O es una obligación que dirías a un pez? Nada. O a un canguro, ¿no? Brinca. ¿Por qué? Porque llega a ser nuestra naturaleza. ¿Y sí? O sea, todavía estamos en ese proceso de crecer y cambiarnos a lo que somos en Cristo. Y a veces se requiere de una autoevaluación, ¿no? ¿Cómo voy en eso? ¿Cómo voy? Y aquí en Tito, como explicó muy bien Edgar, nos retó, ¿no? O sea, ¿cómo estoy viviendo conforme a este llamado que Dios hizo en mi vida? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi comportamiento con los demás en el trabajo o en mi carro? O sea, con el gobierno. Sí, ¿cómo voy? Y a veces es incómodo, ¿no? Pero acuérdate que el esfuerzo que hacemos en Cristo, dependiendo de su gracia, en 1,000,000 de años valdrá la pena, ¿no? O sea, porque no solemos pensar así en 1,000,000 de años, pero somos seres inmortales. Estaremos vivos en 1,000,000 de años, en 1,000,000,000 de años. Y la cuestión es, la realidad es que mis acciones, mis decisiones hoy me están formando en mi futuro. Mi futuro mañana, claro. Mi futuro en 10 años, claro. Pero también me están preparando para una vida en gloria o en separación de Dios. Y pues por el Evangelio de Cristo que estamos proclamando, tenemos la oportunidad de regalo de Dios. Pero Dios intervino y es la gloria del mensaje. Gracias Edgar. Y les animo a que se examinen esta semana como yo estaré haciendo. Gracias Edgar. Y a lo mejor haciendo cambios en la vida. Pues tenemos algunos anuncios para terminar. Y pues aquí otra vez aproveché para decirlo de los baños. Hay toallas para secar las manos y ya antes teníamos toallas de tela, pero ya para no estar compartiendo nuestros gérmenes, ya son de papel. Echen el papel en los botes, por favor. Y también para portarrollos. Y pues sí, se observan las fechas. Vamos a mantener la distancia hasta quizás saludar con un codo, ¿no? Les invitamos a depositar. No sé, Daniel, si puedes encontrar la canasta de ofrendas, está aquí. Mira, no estaremos pasando, repartiendo la canasta, no. Entonces, si quieren depositar aquí, después del servicio, obviamente la ofrenda es parte de mi adoración de Dios. No es una cuota, no hay una cantidad, no hay una obligación de dar nada. Pues, y sabemos que sí hay necesidades grandes. Ajá. Entonces, pero ya otra vez que estamos reunidos, ya tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de dar de lo que Él nos ha dado primero, ¿no? Entonces, no lo digo para que sea una obligación a algo, pero ya otra vez, estando juntos, tenemos esta oportunidad y vamos a poner la canasta acá. Y si Dios pone en su corazón, adelante, ¿no? No hemos tenido muchos gastos, pero sí hemos tenido que seguir con la renta aquí. Y gracias a Dios empezamos con fondos en reserva y para dar despensas también. Pero sí, el motivo de decir eso es porque la intención bíblica de Dios es que sea un gozo, una ofrenda, una respuesta a la gracia de Dios primero y nunca jamás que sea una obligación o un por motivos malos. En 8 días, pues será el aniversario de la iglesia número 7. 7 años hemos estado reuniéndonos como iglesia aquí en la colonia. Este año, obviamente, vamos a hacerlo de una forma mínima.
pero estaremos anunciando en los grupos esta semana y esperamos hacer algo aún muy sencillo para reconocer la fidelidad de Dios por 7 años en la vida de esta comunidad. Entonces les invitamos a la próxima semana. La próxima semana entonces estaremos empezando 2 servicios, ¿sí? Para abrir paso. Obviamente no estamos completamente llenos de los 30 hoy, pero tenemos la oportunidad, queremos dar la oportunidad a todos sin preocupación. Entonces estaremos haciendo un servicio a las 10:30 otra vez como hoy y agregando a las 12:30 en 8 días un servicio, ¿ok? Entonces así podemos estar juntos y no llenar más de esta capacidad el salón. Entonces les invitamos a seguir avisando a Andrea. Andrea está coordinando esto para que si ve que, mira, hay 40 personas que dicen llegar a las 10:30, ¿qué tal si ustedes, familia, se cambien para las 12:30? Así nada más de coordinarnos. Entonces, quién sabe, a lo mejor todo el mundo dirá, yo voy a las 12:30, ¿no? Entonces, y será al revés. Pero muchas gracias por venir hoy. Y creo que hay despensas que vamos a repartir y vamos a seguir las indicaciones de Tere. A lo mejor podemos repartirlas afuera o atrás. Ok, sí, muy bien. Pues terminamos este tiempo en oración y para platicar, para charlar, vamos a pasarnos afuera y pues sigan aquí platicando, ¿no? O sea, no hay nada mal y riesgoso en hablar y será la primera vez que nos vemos en mucho tiempo, ¿no? Algunos de nosotros. Angie y David y Mateo, bienvenidos. Vero, Luis, Eliud, bienvenidos. Julie, Fanny, Quique, Edmond, gusto verlos. Mario, Marina, Arturo, Clau, qué gusto verlos. Y Johnny, Edgar atrás. Sí, pues estamos aquí y vamos a darle gracias a Dios para terminar. Dios Padre, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias porque sí, estamos otra vez aquí reunidos físicamente en presencia y es una bendición y nos damos cuenta de qué tan importante, qué necesario es. Y aún así sabemos que ciertos de nuestra familia no pueden estar aquí por condiciones que les ponen en más riesgo. Y Padre, los extrañamos y ayuda a que la grabación del servicio sea de bendición para ellos, sea de ánimo para ellos. Ayúdanos a aprender cómo hacerlo mejor y usa nuestros esfuerzos pequeños y débiles para glorificar y animar y edificar a tu pueblo, te pido. Y danos ojos para ver y entender el Evangelio, Señor. Gracias por lo que hemos cantado y proclamado, leído esta mañana. Y Padre, ayúdanos a vivir a la luz del Evangelio. Vivir libres porque tú nos salvaste, porque Cristo nos salvó, porque Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda. Pero también vivir conformes, porque tú nos estás haciendo algo. Y sí, nuestros esfuerzos, nuestra conducta, nuestro crecimiento sí importa. No sin tu gracia, sino contigo, con tu gracia. Pero Señor, gracias por la salvación libre y gratuita. Y gracias por el llamado, la presencia de tu Espíritu para cambiar y transformarnos. Señor, queremos que el nombre de Jesús sea exaltado esta semana, sea en casa, sea en línea, en las clases, sea en los trabajos, los lugares de trabajo, o tal vez en las responsabilidades del trabajo.
guíanos, ayúdanos con los vecinos, ayúdanos con la familia. Glorifica el nombre de Jesús en nosotros, te pedimos. En su nombre, amén. Pues sí, les invitamos a pasar aquí afuera, a platicar y Dios les bendiga.